gracias Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes en este día tan especial que nos ha permitido reunirnos una vez más aquí. Gracias a Dios por este gran honor, este gran privilegio. Quiero darle la bienvenida por primera vez a un hermano que se llama José Cárdenas. Dios le bendiga. Viene desde la ciudad de Ontario, California. Imagínense, desde Ontario. Bienvenido, hermano, a este lugar. Dios le bendiga. Gracias a Dios. Qué gran honor poder reunirnos aquí en este día. Damos también la bienvenida siempre, como siempre, a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Sean bienvenidos. Y vamos entonces a prepararnos para en esta mañana oír la palabra de Dios. Quiero seguir tratando acerca de este tema, acerca de la obediencia en su segunda etapa. La obediencia, ¿se recuerdan cómo se llama nuestro primer mensaje? La obediencia siempre trae bendición para nuestras vidas. Y vamos a ver en esta segunda etapa qué es lo que Dios quiere enseñarnos, qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través de su palabra. Pero antes, ¿qué le parece si le da bienvenida a su vecino y se sienta muy cómodamente para oír la palabra de Dios? Qué bueno es el Señor. La palabra de Dios, capítulo 2 del libro de Génesis, y vamos a leer el versículo 15 al 17 del libro de Génesis, para así estar poniéndole fundamento a la palabra de Dios en esta mañana. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, dice la Biblia, en el huerto del Edén. Versículo 15, para que lo labrara, para que lo cuidara, para que lo guardase. Versículo 15 estamos. Y mandó. Escuche usted la expresión que utiliza en el versículo 16. Y mandó. ¿Qué significa mandarle? Exigirle un poquito de obediencia. Vamos a decirlo de esta manera. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Aquí notamos en esta porción de la Biblia, Génesis capítulo 2, estamos hablando del principio, del inicio de la relación hombre-Dios. Y notamos en esta porción, de la palabra de Dios, la primera lección de obediencia que Dios estaba dándole al hombre. O la primera vez que Dios le estaba dando una lección al hombre para que aprendiera a obedecer, porque la obediencia, decíamos, o el subtítulo de nuestra enseñanza, siempre trae bendición. Si Dios le estaba dando una lección de obediencia al hombre, es porque Dios tenía la intención de bendecirlo, de cuidarlo, pero sobre todas las cosas de protegerlo. El hombre primero estaba solo, después eventualmente Dios le dio una compañera, y estando ya juntos
les da esta lección tan importante. O sea, qué lección tan grande y tan importante Dios les estaba dando. Podemos notar que es la primera lección registrada acerca de lo que es la obediencia. Cuando Dios le dice que le mandó, y también cuando dice que el día que de él comiereis, naturalmente nos damos cuenta evidentemente de que se trata de una lección donde les estaba pidiendo su obediencia. Dios lo había creado todo perfecto, hermoso, lo había creado de una manera espectacular, todo lo que Dios había creado. Y le dijo al hombre en esta ocasión, en esta primera lección, que tendría que aprender que si no había obediencia a lo que él le estaba mandando que hiciera, entonces iban a venir consecuencias. O le estaba diciendo, habrá consecuencias si no obedeces. Habrá consecuencias por violar mis reglas. Habrá consecuencias en medio de esta gran belleza y bendición ilimitada que te he puesto delante de tu presencia. O de esta bendición ilimitada que te estoy dando para que tú te guardes y para que tú cuides tu vida. Y notamos también nosotros en la Biblia, si usted abre el capítulo 6 del libro de los Efesios, nos damos cuenta que lo primero que debemos de enseñar en nuestra familia, que lo primero que debemos de enseñar a nuestros hijos, ¿qué es? Según Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice allí, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es algo justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Óigame bien, cuando se trata de un mandamiento, se trata de una lección a la que nosotros debemos de sujetarnos y aprender a obedecerla. Para que seas de larga vida y para que te vaya muy bien en la tierra, tienes que aprender este principio, hijo, para que te des cuenta de la importancia que tiene lo que Dios nos ordena que hagamos. Vamos a aprender un poquito para poder esclarecer un poquito más la mente de nuestros hijos acerca de la obediencia y para que se den cuenta la razón por la que deben de obedecer. Número 1, deben de obedecer porque estamos hablando de un punto de vista divino. Voy a tratar de explicarme para que ustedes, hijos, nos puedan entender. Al decir que es desde un punto de vista divino, es una regla que Dios impuso. No es una regla que los padres inventamos. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? No es una idea que nosotros impusimos, es un punto de vista divino. O sea, es un mandamiento que viene de parte de Dios. No es una imposición de nosotros como padres. Por eso es que es buena entonces la obediencia. Si tiene sus raíces en Dios, eso quiere decir que la obediencia está ahí para que nosotros aprendamos que a través de la obediencia Dios trae bendición. ¿Cuál es la bendición de los hijos? ¿O cuál es la recompensa que Dios les da a los hijos cuando aprenden a obedecer a vuestros padres? Para que te vaya bien aquí en la tierra y que vivas larga vida sobre ella. La desobediencia acorta los días del hombre. Cuando no hay obediencia, ustedes, hijos, están acortándose los días. Vean ustedes lo que realmente sucede, y yo sé que ustedes están conscientes de esto. Probablemente han conocido algún compañero de escuela que perdió la vida en la calle, que se drogó hasta que perdió la vida, o que le sucedieron cosas
que probablemente ustedes se les haga inexplicable, pero mi pregunta sería, ¿qué clase de vida estaba viviendo ese joven? ¿Por qué Dios le acortó la vida? ¿Por qué muchos a los 24, 25, 30 años se mueren? No es casualidad. Dios tiene planes bien específicos. Dios tiene planes bien, óigame bien, bien canalizados. Y Él sabe bendecir de la manera en que Él nos pide, nos exige y nos enseña cómo podemos nosotros ser realmente bendecidos mientras estemos aquí sobre la tierra. Concluimos entonces que la obediencia no es una imposición de los padres, sino que tiene su origen en Dios. Así que en la familia, la primera lección que vemos es que los hijos, ¿qué es? Obedezcan a sus padres. Y los padres debemos de obedecer al Señor, o debemos de obedecer al Dios Todopoderoso a quien estamos sirviendo, quien es la autoridad de nuestras vidas como padres. Aquí es donde está la importancia de entender cómo funciona la autoridad de Dios en nuestra familia. La autoridad de Dios funciona en nuestra familia si nosotros como padres también estamos sujetos a la obediencia de Dios. No va a ser difícil que nuestros hijos nos obedezcan cuando nosotros estamos bajo la obediencia de Dios, cuando estamos sujetos a Dios, cuando estamos obedeciendo la palabra de Dios, cuando estamos recibiendo las instrucciones de Dios, y de esta manera recibimos esa autoridad divina, esa autoridad de Dios que es sobre toda autoridad, para poder tener orden en nuestra casa, para tener orden en nuestros hogares. Y si lo hacemos como es debido, entonces nosotros vamos a enseñarles a nuestros hijos a obedecernos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si nosotros los padres, siendo la autoridad espiritual para la vida de ellos, vivimos como el diablo, es difícil que nos obedezcan. Ay Dios, qué feo se oyó eso, ¿verdad? Y nos ven haciendo lo contrario a lo que es la obediencia a Dios. Lo único que vamos a traer a sus vidas es confusión. Vamos a traer confusión a nuestros hijos. Vamos a traer frustración y eventualmente hijos desobedientes. Por eso tenemos que entender que la obediencia establecida por Dios trae bendición, pero existen reglas, existen órdenes establecidas por Dios para que todo vaya bien sobre la tierra, la cual estamos pisando nosotros. Y la pregunta es, si se considera usted realmente una persona obediente. ¿Cree usted que usted es considerado una persona obediente? Desde el amanecer usted le pone todo en las manos al Señor al comenzar un nuevo día, pensando en cómo ser obediente, cómo guardar mi vida, cómo hacer lo correcto durante todo el día. Si realmente nosotros tenemos este sentir en nuestros corazones, usted está adquiriendo una autoridad que está ordenada por Dios para que su vida, para que su matrimonio, para que su hogar, para que sus hijos comiencen también a caminar dentro de la obediencia en el Señor. Dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Vamos a decir de esta manera, todos estamos bajo ese orden establecido por Dios, pero todos en la obediencia a Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que para poder estar dentro de ese ambiente tenemos que entrenarnos en la obediencia, a hacer lo correcto. Cuando se vive agradando a Dios, cuando estamos dentro de ese ambiente que le agrada a Dios,
Y al momento de hacer o de pensar algo indebido, inmediatamente, como el Espíritu Santo está en nosotros, nos da la convicción del pecado para que aprendamos a cuidarnos y no enredarnos en el pecado y comenzar en la desobediencia a Dios. Porque la desobediencia a Dios, como padres, como líderes espirituales, como líderes de nuestra casa, tiene una cadenita de consecuencias que debemos de cuidar. No vale la pena. No vale la pena desobedecer a Dios, porque sufriremos muchas consecuencias en nuestra vida. Vamos a ser hombres fuertes, vamos a ser hombres de convicción, vamos a ordenar nuestras familias, vamos a ordenar nuestros hogares, porque el diablo odia cuando hay una familia en obediencia a Dios y busca la manera de destruirla, de desbaratarla, de descomponerla para burlarse de nosotros. Pero nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para mantenernos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando vivimos en el agrado de Dios, vamos a ser alertados por el Espíritu Santo que mora en nosotros cuando quiera entrar el pecado y la desobediencia a nuestras vidas. Ser obediente a Dios significa estar dentro de un ambiente donde Dios está reinando en nuestras vidas. Cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la lucha, de la dificultad, de la tentación, es cuando se prueba realmente la obediencia. Es cuando vamos a decidir si somos obedientes o no a Dios. En 1 Samuel capítulo 12, vamos a leer la Biblia. Y el versículo 15, 1 Samuel capítulo 12, versículo 15. Mas si no oyeres en el momento de la tentación, en el momento de la lucha, en el momento en que decidiremos si seremos obedientes o no a Dios, mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Dios, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Aquí notamos, y ahora podemos ver qué es lo contrario a la obediencia. Y naturalmente estamos hablando de lo contrario a la obediencia, es la rebeldía. Y eso es exactamente lo que dice aquí. Rebelarnos contra la máxima autoridad de nuestras vidas, que es Dios, que es a quien nosotros estamos sirviendo, es permitir que entre la destrucción a nuestras vidas y a nuestros hogares. Si nos rebelamos contra la autoridad máxima, la que gobierna nuestras vidas, vamos a comenzar a darnos cuenta de la importancia que tiene el obedecer. Dios le dijo a David, el obedecer es mejor. Y también dijo, el prestar atención que el cebo de los carneros. O digámoslo de esta manera, es más importante poner atención y obedecer que querer hacer sacrificios para llamar la atención de Dios. Gloria a Dios. Es mejor oír la Biblia y obedecerla que irse de rodillas por una cuadra y dándose de golpes de pecho o reatazos en la espalda para llamar la atención de Dios. ¿Sabe qué es mejor? El oír la palabra de Dios y la obediencia que cualquier sacrificio que nosotros queramos hacer para llamar su atención. ¿Sabe cómo llamamos su atención? Oyendo y obedeciendo lo que oímos. Es la mejor manera de poder llamar la atención de Dios. El obedecer es mejor. Por eso
cuando nosotros estamos dentro de un ambiente donde entramos en una aflicción para probar nuestra obediencia a Dios en nuestra vida, ahí nos damos cuenta que hay algo dentro de nosotros que solamente nosotros sabemos, que solamente nosotros conocemos, que es dentro de lo más profundo de nuestro ser, que ahí está justamente la decisión para poder mantenernos dentro de esa obediencia. Dios sabe que la vida cristiana no es algo nuestro. Óigame bien, Dios lo sabe. Dios sabe que no venimos nosotros entrenados para servirle. Por eso Él quiere entrenarnos. Por eso Él quiere darnos instrucciones. Él sabe que la vida cristiana se aprende y que nosotros estamos aquí aprendiendo cómo obedecerle, cómo entrar dentro del ambiente al que Él quiere meternos. Él quiere darnos una visión nueva, Él quiere darnos cosas nuevas, pero necesitamos aprenderlo. Por eso tenemos aquí las instrucciones de Dios para aprender a vivir para Él. Aquí está la fórmula para poder tener un encuentro con Él y comenzar a vivir en obediencia, porque Él nos dejó todo lo necesario, todo lo que necesitábamos para poder entrar dentro de ese ambiente de obediencia y comenzar a arreglar nuestras vidas con Él. El entrenamiento de la vida cristiana es parte del proceso en el que hemos entrado todos aquellos que le hemos dicho sí a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y estamos entrenándonos. No venimos al mundo sabiéndolo todo. No venimos al mundo sabiendo cómo vivir para Dios. Tuvimos que ir a la Biblia, tuvimos que tener un encuentro con Él, tuvimos que oír de su bendición, tuvimos que oír de su sacrificio, tuvimos que oír de lo que Él vino a hacer en la cruz del Calvario. Tuvimos que oír que hubo alguien que pagó el precio que se necesitaba para que nosotros pudiéramos encontrar nuestra salvación y entrar en la obediencia que Él nos requiere. Yo no voy a entrar como a mí me dé mi gana, no. Yo tengo que entrar en un ambiente de obediencia. No le ponga reglas a Dios. No le diga voy a ir cuando tenga chance, Señor. Voy a ir a la iglesia, y cuando no tenga chance, olvídate, no puedo, Señor. Voy a ser obediente cuando me dé mi gana, cuando me sienta bien. Eso no funciona. Eso no es de Dios. ¿Qué significa realmente obediencia? Dentro del ambiente del Espíritu Santo. La palabra obediencia realmente significa hacer lo que Dios diga, como Él lo diga que lo hagamos, y cuando Él diga que lo hagamos. Y cualquier otra cosa es desobediencia. Cualquier otra cosa se convierte en desobediencia. Y si lo desobedezco, estoy desobedeciendo mi máxima autoridad. Y si lo obedezco, mi autoridad se convierte en mi fuente de bendiciones. Escuche esto, es algo precioso que tenemos que aprender. Por alguna razón Dios está hablándonos acerca de esto en esta preciosa mañana. Si estamos dentro de esa obediencia, no dude usted que usted está dentro de la fuente de bendiciones en obediencia. La razón, por la que Dios pide esta obediencia es porque Él quiere hacer cosas grandes con nosotros. Dios sabe lo que será si nosotros aprendemos la obediencia. A Él, si nosotros le obedecemos o no, a Él, yo quiero decirle algo importante, a Él no le afecta en nada lo que nosotros decidamos. Él sigue siendo el mismo. Él no cambia. Así que la obediencia es algo fundamental en nuestra vida. Es para agradar a Dios. Es para tener contento a Dios, es para que Dios esté de nuestro lado, para que Dios esté a nuestro favor, es para que Dios nos bendiga. Dios le dijo al hombre, óigame bien,
lo que le dijo cuando le dio la orden. Le dijo: si me obedeces, yo te voy a bendecir. Hay bendición en la obediencia. Por eso es fundamental en nuestra vida. Pero si lo desobedecemos y nos rebelamos contra Él, óigame bien, la Biblia dice, Jesús en el capítulo 14 del libro de San Juan, en un mismo mensaje, en una sola ocasión que estaba con sus discípulos, en el versículo 14, solamente en un solo mensaje les habló 3 veces de la obediencia. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, dijo el Señor, que guardad mis mandamientos. O sea, si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Más adelante, en el versículo 20, versículo 21, notamos: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿cuál es? Es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Escuche, gloria al Señor. Escuche, esto es algo importante. O sea, si usted ama a Dios, está prestísimo para estar dentro de la obediencia a Él. Respondió Jesús, versículo 23: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos con él morada. O sea, en un solo mensaje les estaba diciendo la importancia que tiene la obediencia a sus mandamientos. Pero no solamente habla de la obediencia a sus mandamientos, sino habla de los beneficios que tiene el obedecer a Dios. Jesús quiso ponerlo muy claro: si ustedes me aman, van a hacer lo que yo les diga, y ahí es donde ustedes van a poder guardar mis mandamientos. Pero yo le quisiera decir, si yo le dijera a usted cuántos aman a Dios, yo creo que ninguno se va a escapar de levantar su mano. Yo me imagino. Pero si le digo cuántos obedecen los mandamientos, se va a quedar pensando un poquito más. Se va a poner la mano en la cabecera: ay Dios, déjame hacer un recuento, a ver si realmente estoy obedeciendo. Algunos, yo me imagino que no levantarán la mano, se detendrán a pensar: los 10 mandamientos, ¿los estoy guardando? Quiero que sepa una cosa muy importante: los 10 mandamientos no son sugerencias de Dios, sino son evidencias de cómo piensa Dios. No nos sugiere Dios los 10 mandamientos. Más bien, Dios, cuando habla de sus mandamientos, nos está hablando de sus evidencias, de la forma en que Él trabaja, de la forma en que Él piensa, de la forma en que Él se mueve. Y nos expresa lo que es mejor y lo que es correcto. Cuando usted lee los mandamientos, está usted oyendo la expresión de Dios de lo que es lo mejor, de lo que es lo correcto. Cuando Dios dice no robarás, es exactamente eso: no robarás. Cuando Dios dice no desearás la mujer de tu prójimo, Dios está diciendo exactamente eso. No es una sugerencia, dice no lo hagas. Ya deja la idea del que no tranza, no avanza, porque eso no es de Dios. Ese es un mandamiento de hombres. Por eso, cuando nosotros entendemos eso, entonces es cuando nos damos cuenta que la obediencia es vital en cada uno de los mandamientos que Él nos da. Obediencia no es solamente simplemente algo, una ley que Dios nos quiere imponer, sino que estamos hablando de su voluntad. Es la mejor forma de vivir, y para la obediencia no hay sustituto.
Al mandarnos Dios algo es porque Dios está tratando de protegernos. Escuche esto, Dios está tratando de protegernos cuando nos da mandamientos. ¿Cómo podemos nosotros entender que a través de la obediencia es una protección de Dios? Es como usted le prestaría a su hijo una pistola y le diga, juega con ella, mijito, a ver qué pasa. O le presta una caja de cerillos. ¿Qué es lo que usted haría para poder proteger a su hijo? Le dice, ok, hijito mío, no prendas cerillos, porque vas a quemar la casa y te vas a quemar con ella. Cuando usted le ordena algo a su hijo, ¿por qué debe obedecerlo? Porque a través de la obediencia está una protección impuesta por el Creador del universo. Cuando usted exige la obediencia de sus hijos es porque los quiere proteger. Y a veces los hijos no entienden eso. A veces no se dan cuenta que cuando un padre les dice, no hagas eso, hijo mío, porque te va a ir mal, es porque le está pidiendo obediencia, pero a la vez está protegiéndolo. Por eso la obediencia se convierte en una protección. Si Dios me dice, no robes, no hurtes, no mates, no hagas eso, es porque Él quiere proteger mi vida. La obediencia se convierte en una protección para nosotros. Dios quiere protegernos. Dios quiere protegernos, por eso nos manda que seamos obedientes. Por eso es que cuando entendemos verdaderamente la intención por la que Dios nos pide que le obedezcamos, nos damos cuenta es que Dios me ama y me quiere proteger. Quiere alargarme la vida, quiere bendecir mi vida, quiere que disfrute de sus bendiciones mientras esté sobre esta tierra. ¿No dice así la Biblia? Que obedezcamos para que seamos de larga vida y para que nos vaya bien y para que seamos bendecidos. Eso quiere decir entonces que la obediencia se convierte en una protección para nuestras vidas. ¿Y a quién no le gusta sentirse protegido? Me encanta a mí sentirme protegido por Dios. Aunque me digan cursi o amargado o lo que me digan, me siento protegido por Él. Aunque me digan santurrón, no importa, yo me siento protegido por Él. Lo que tú me digas no me interesa. Yo me siento protegido por Él. Cuando obedezco a Dios, la protección de Dios está conmigo. Por eso es que la obediencia es la mejor vía y la mejor forma de vivir. A veces, sí es la más difícil. Y a veces pudiéramos decirlo que se convierte en difícil, pero al ser difícil, eso quiere decir que Dios nos prueba y descubrimos realmente quiénes somos en nuestra relación con Dios por medio de la obediencia. Y nos damos cuenta que la obediencia es difícil, pero es una protección divina que Dios nos da. Por eso le decía que los mandamientos de Dios no son sugerencias de Dios, es una vía de protección amorosa que Dios nos extiende para bendecirnos y cuidarnos, para protegernos del enemigo, para protegernos del pecado, para protegernos del diablo que está, dice la Biblia, como león rugiente buscando a quien devorar. Pero mientras estemos dentro de la obediencia de Dios, hay una gran protección que, óigame, nos mantiene en victoria todos los días de nuestras vidas. Y el diablo lo que está esperando a nuestro alrededor, la manera de destruirnos, buscando el momento en que desobedezcamos a Dios para clavarnos los dientes y acabar con nosotros. Por eso el diablo detesta, odia, le dan ñáñaras a los obedientes. Hasta tiempo. Él sabe bien que todos los que obedecen a Dios, Dios responde por ellos. Él sabe bien que todos los que están dentro de la voluntad de Dios están protegidos. ¿Por qué? Porque la obediencia nos da una gran protección, nos da una gran seguridad. Y por eso es que cuando estamos dentro
pone fuentes de agua y su flor nunca se va a secar. Y todo lo que toque, todo lo que haga va a ser prosperado, porque tiene la bendición de Dios sobre sus vidas. Oh, aleluya, denle gracias a Dios, porque estamos dentro de un ambiente donde estamos aprendiendo, Señor, cómo bendecirte y agradarte, cómo, óigame, ser agradables a Él todos los días de nuestras vidas. Oh, gracias Dios, gracias Dios. Será difícil la obediencia, pero si lo hacemos, Dios, si no lo hacemos, Dios nos dará consecuencias que nos duelan, que nos hieran, para enseñarnos a hacer lo correcto. Aunque sea una senda difícil, pero es mejor. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me aman, mi palabra ustedes la van a guardar. Por eso en esta mañana quiero decir que nuestra motivación para obedecer a Dios debe de ser siempre el deseo de agradarle. Y la reacción de decirle, Señor, te amo, va a ser parte integral de nuestras vidas, porque es la mejor forma de vivir, porque es la mejor forma de vida para cualquier país, para cualquier familia, para cualquier gobernante. Por su obediencia y reconocimiento al Dios Todopoderoso, estoy seguro que las bendiciones de Dios nunca van a faltar todos los días de sus vidas. Dice la Biblia, el bien y la misericordia los voy a andar correteando. No, si yo estoy dentro de la obediencia a Dios, el bien y la misericordia me siguen a mí. Yo no los tengo que andar siguiendo a ellos. Cuando estoy dentro de la obediencia a Dios, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largo tiempo. Eso quiere decir que dentro de la obediencia vienen las bendiciones. Él lo dijo para que te vaya bien. Les mandó, cuiden y guarden esto para que sean bendecidos. Y en esta mañana yo creo que Dios, me imagino, se ha dirigido a algunas de sus vidas. Es porque Dios quiere cambiar nuestra actitud. Es porque Dios quiere cambiar esos malos hábitos en nuestra vida, que no sabemos cómo manejarlos, que no podemos controlar. Y es por eso que Dios se dirige a nosotros, diciéndonos la manera en que podemos cambiar ese tipo de hábitos que nos han mantenido detenidos, sin un crecimiento espiritual. Y es ahí donde Dios quiere facultarnos para aprender a hacer lo correcto, para que podamos realmente crecer en obedecer a Dios y en hacer lo correcto, en hacer lo que le agrada a Él. Y a través de este mensaje yo creo que Dios va a comenzar a tocar muchas vidas, y van a comenzar a darse cuenta de la importancia que tiene la obediencia a Dios. La obediencia a Dios que siempre va a traer bendición para sus vidas. Pónganse de pie en esta preciosa tarde y oremos a Dios. Considere esta palabra. No mire la obediencia como una tortura. Mire la obediencia como una protección divina. Señor, si yo te obedezco, yo estoy seguro que lo estás haciendo para protegerme. Si me dices no robes, es porque me estás protegiendo. Si me dices no hurtes, es porque tú me estás diciendo yo te quiero proteger, quiero cuidarte, quiero bendecirte. Si lo haces, te voy a bendecir todos los días de tu vida. El bien y la misericordia te van a seguir. Vas a estar tan bendecido que vas a seguir siendo más y más y más obediente cada día. Pruébelo, yo sé que Dios va a hacer algo grande con sus vidas. Si alguien necesita una oración, yo se la voy a ofrecer en el nombre de Jesús, para que Dios toque su vida. Si Dios le habló a su corazón,